Hoy nos metemos de lleno en una de esas historias de Jesús que todo el mundo cree conocer, la de la oveja perdida. Pero, ¿y si en el fondo no fuera una historia tierna, sino la historia de un amor, bueno, de un amor peligrosamente temerario? Totalmente. Es que es una de esas historias que, con el tiempo, como que la hemos domesticado, pero en su momento para quien la escuchó era rarísima, incluso ofensiva. Y todo empieza con una pregunta que va en contra de cualquier lógica de negocio. A ver, parémonos a pensar un segundo. Imaginemos la situación. 100 ovejas son tu capital, tu sustento. Y se pierde una. Solo una. ¿De verdad alguien en su sano juicio dejaría a las otras 99 que están a salvo para ir a por esa? Pues mira, si lo piensas con la cabeza fría, la respuesta es un no rotundo. Es que es un riesgo enorme y una inversión de tiempo terrible. Abandonar el 99% de tus bienes para proteger el 1% es, vamos, una locura. Y sin embargo, ahí es justo donde Jesús arranca la historia, en esa locura. Para entender bien la potencia de esta historia, hay que viajar a la escena que nos cuenta Lucas en el capítulo 15. Ojo, porque Jesús no está en una sinagoga dando una charla tranquila. Está en medio de una multitud que está totalmente dividida. La tensión se podía cortar. Y justo ahí, en medio de esa olla a presión, no se pone a dar un sermón, sino que les plantea lo que parece ser un problema de matemáticas, ¿no? Pero, como vamos a ver, los números aquí son lo de menos. Es que es solo un 1%. A día de hoy, cualquier director de empresa, cualquier gestor, firmaría ahora mismo tener solo un 1% de pérdidas. Es que se consideraría un éxito. Absolutamente. Es que desde un punto de vista puramente económico, la decisión del pastor no es que sea mala, es que es un disparate financiero. Se está arriesgando el 99% para recuperar un 1% que probablemente ya se daba por perdido. ¿Es una economía divina? Sí, pero para nuestra lógica humana es completamente absurda. Y justo aquí, en esta pequeña frase, es donde Jesús da la clave de que esto no tiene nada que ver con economía. El texto original en griego, de hecho, es muy enfático. Va tras ella, hasta que la encuentra. Hasta que la encuentra. Es que no es un bueno, voy a ver si la veo y si no, pues nada. No, es una búsqueda que no para, casi obsesiva. Lo que nos está diciendo es que para este pastor esa oveja no es un porcentaje, no es un activo, lo es todo. Pero claro, esta historia tan ilógica nos surge de la nada. Jesús no la cuenta por contar, la lanza como si fuera una flecha, como una respuesta muy directa a una queja muy concreta que le acaban de lanzar. Exacto. Para entender la parábola, lo primero es entender la acusación que la provoca. El contexto lo es todo. A ver, imaginemos la escena. Por un lado, estaban los publicanos, que eran recaudadores de impuestos vistos como traidores, como colaboracionistas de Roma, y junto a ellos, los pecadores, es decir, toda esa gente que la élite religiosa consideraba, bueno, impura, los marginados. Y por otro lado, mirándolos con los brazos cruzados y con absoluto desprecio, estaban los fariseos y los escribas. Los que se consideraban guardianes de la pureza, los buenos, eran dos mundos enfrentados, que se odiaban. Y en medio de todo, Jesús. Y ahí está el murmullo, esa acusación que empieza a correr entre los religiosos. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay que entender que en esa cultura comer con alguien era un acto de aceptación total, de comunión, de intimidad. Claro, no tiene nada que ver con irse de cañas. Era como decir, esta persona es de las nuestras, es de mi círculo. Que un maestro respetado como Jesús compartiera mesa con los que eran considerados la escoria social era un escándalo tremendo. Y esto nos lleva al verdadero corazón del conflicto, que va mucho más allá de con quién te sientas a comer. Estamos hablando de dos cosmovisiones, de dos definiciones de lo que significa ser santo que son radicalmente opuestas. Exacto. Por un lado estaba la visión de los fariseos. La santidad es separación, es construir muros para no contaminarse. Pero Jesús, con esta parábola, les va a proponer algo que es revolucionario. La verdadera santidad es restauración, es salir a buscar, es precisamente derribar esos muros. Así que, con toda esa tensión en el ambiente, con esa acusación resonando, Jesús empieza a contar la historia del pastor. Y es en los pequeños detalles, en las emociones de los personajes, donde va a esconder la respuesta a sus críticos. Y entonces pasa algo que debería dejarnos mudos. Cuando el pastor por fin encuentra a la oveja, que estaría, imagínate, herida, muerta de miedo, no hay ni una sola regañina. No hay «pero ¿se puede saber dónde te habías metido?» Ni una palabra de reproche. Pensemos en lo que significa eso. No hay un cálculo de costes y beneficios, no hay un «por tu culpa he perdido tiempo y he arriesgado al resto». Nada. Lo único que hay es alivio. Es que es justo lo contrario. El texto dice que cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso. No solo es que no la culpe, es que la carga.
La oveja está agotada, no puede más, y es el pastor quien hace todo el trabajo de llevarla a casa. Es una imagen de pura gracia, un amor que no pasa factura, simplemente rescata y se alegra muchísimo por haberlo hecho. El gozo no es por el deber cumplido, es por la oveja recuperada. Y entonces, con esa imagen de la oveja sobre los hombros en la mente de todos, Jesús se gira hacia sus críticos y les lanza lo que es la estocada final. Y lo hace con una ironía finísima. Dice que en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Boom! Es una indirecta clarísima. Es como si les dijera: aquellos de vosotros que os creéis perfectos, los que os veis como esos 99 justos, os estáis perdiendo la verdadera fiesta. Vuestra propia justicia os impide experimentar la alegría del rescate. Y justo cuando todos los que escuchan piensan que la historia va de un pastor y sus ovejas, Jesús de repente eleva la perspectiva, da un paso atrás y nos enseña el verdadero alcance de lo que está contando. Sí, de repente ya no estamos hablando de ganadería en las colinas de Judea, estamos hablando del corazón mismo de Dios y de cómo funciona, por así decirlo, la economía del reino de los cielos. Y es que la secuencia de la alegría aquí es fundamental, porque el gozo de este pastor no es un momento privado, no es algo para él solo. ¡Qué va! Es todo lo contrario. Llega a casa y lo primero que hace es montar una fiesta. Llama a los amigos, a los vecinos y les dice: ¡alegraos conmigo! La alegría de haber encontrado a la oveja es tan grande que no se la puede quedar para él. Necesita compartirla. Y aquí es cuando llega la revelación final, la que le da la vuelta a toda la lógica religiosa de la época. Jesús declara: ¿así os digo que hay más gozo en el cielo? Por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. La auténtica explosión de alegría en el cielo no es por los que ya cumplen, los que ya están dentro. Es por ese uno que estaba fuera y que ha vuelto. La economía del cielo valora la restauración muy por encima de la perfección. Entonces, si tuviéramos que resumir, que destilar toda esta parábola en una sola clave, en la gran respuesta de Jesús a sus críticos, sería esta. La verdadera santidad, la que refleja el carácter de Dios, no consiste en la separación, no es alejarse para no mancharse. Consiste en la búsqueda. Es salir, de forma activa, a restaurar lo que está roto. Es que es fascinante el giro que les da. Jesús toma el concepto central de la identidad religiosa de los fariseos, la santidad, y delante de sus narices le da la vuelta como a un calcetín. Para ellos, ser santo era levantar muros. Para Jesús, ser santo es derribar esos muros y ir a buscar al que se ha quedado al otro lado. No es un pequeño matiz, no. Es una redefinición total del carácter de Dios. Y esto nos lleva a una última idea, una que a menudo se nos escapa. Solemos leer esta historia y automáticamente pensamos: yo soy la oveja perdida. Y bueno, aunque hay algo de cierto en eso, en realidad la parábola no se centra en la oveja. El protagonista no es el que es encontrado, sino el que busca. Toda la historia está diseñada para revelar cómo es el pastor, su amor incansable, su pasión por buscar, su alegría que se desborda. En el fondo, es un autorretrato de Dios. Y claro, todo esto nos conduce a una última pregunta. Una pregunta que Jesús no formuló con palabras, pero que se quedó ahí, flotando en el aire para los fariseos, y que yo creo sigue resonando para todos nosotros hoy. Porque lo que sugiere la parábola es que hay, como mínimo, dos formas de estar perdido. La primera es la obvia, la de la oveja que se ha alejado, que está sola en el desierto y es plenamente consciente de que está en peligro. Pero es que luego está la segunda forma, que es mucho más sutil. La de las 99 que, en su propia mente, no necesitan arrepentimiento. Las que se sienten tan seguras, tan justas dentro de su redil, que han llegado a creer que no necesitan a ningún pastor que las rescate. Y esa es la gran pregunta que Jesús deja en el aire. ¿Y si el mayor peligro espiritual no es ser la oveja que se ha descarriado y lo sabe? ¿Y si el verdadero peligro es ser una de las 99 que, desde la comodidad y la seguridad de su redil, cree que no necesita que le encuentren? Una pregunta que nos obliga a mirar hacia adentro y a plantearnos si de verdad entendemos cómo es el corazón del pastor. Gracias por acompañarnos una vez más en Claves Bíblicas.